Para finalizar estos videos o esta serie de videos de la resolución del ejercicio de la máquina sincrónica, vamos a resolver la parte 5 y la parte 6 en este video. Para una potencia entregada a la red de 80 megavatios, ¿cuál es la corriente mínima posible de campo? Y vamos a determinar el punto de operación cuando la máquina opera a la corriente mínima que vamos a calcular en la parte 5, consumiendo 50 megavatios. Entonces vamos a arrancar con la parte 5, ¿no? Para una potencia entregada de 80 megavatios, ¿cuál será la corriente de campo mínima posible? Es decir, que los datos que tengo para realizar el ejercicio son la tensión del estator 1,0, P es de 0,8, Q no me la dan, XD 1, XQ 0,6, la dispersión 0,2. Es decir, nosotros tenemos que hacer un barrido para los valores de corriente de campo desde 0 hasta IF máximo y obtener los distintos valores de Q manteniendo P constante 0,8. Es decir, vamos a realizar el barrido de IF desde 0 hasta IF máximo, es decir, de 0 a 2.4620, y vamos a calcular los distintos puntos de operación. ¿Con cuál me voy a quedar? Con aquella corriente que me garantice no violar el límite de la restricción térmica del estator, es decir, que la corriente del estator sea 1 en por unidad. Entonces, aplicando el método de solución inversa, suponiendo una corriente de campo dentro del rango, que ya destacamos, se calcula el punto de operación sin violar los límites térmicos de corriente de estator, es decir, IE igual a 1, y se calcula la Q de operación. Es decir, estamos calculando lo que sería la curva B para P igual a 0,8 y nos vamos a quedar con aquel valor de IF que me dé corriente nominal. Entonces, si realizamos ese método para P igual a 0,8, tenemos en azul la corriente del estator, mientras que en verde tenemos el flujo de reactivos. La escala verde se encuentra a mano derecha, mientras que la escala de corriente a mano izquierda. Vemos que la característica tiene dos discontinuidades. Eso se debe a que no vamos a tener solución numérica para esos puntos. Es decir, en estos dos puntos no hay solución numérica, es decir, el problema no convergen y no se pueden utilizar dentro de la solución. Entonces, para garantizar que S es igual a 1, pues nos paramos en el punto de corriente igual a 1 y hacemos la intersección del punto. Eso nos daría la corriente IF de operación mínima que garantiza el punto. Fíjense que cualquier otra IF obtiene menor valor de corriente. Y el otro punto que tiene la misma solución tiene una corriente mucho mayor. Entonces, por eso nuestra solución la destacamos con la línea violeta. Entonces, eso me permite obtener los Q de operación, la corriente de operación y la corriente IF mínima. Recuerden que hay otro punto de solución que es este, pero ese corresponde a la IF máxima. El resultado numérico de ese punto de operación lo tenemos aquí. Para la corriente de campo de 1.1, que es el IF mínimo, obtenemos el S, el coeficiente de saturación, el valor de IE, el valor de P, fíjense, está fijado en 0.8, los reactivos, que en este caso estamos entregando 0.60 capacitivos, reactivos capacitivos, el valor de F, el valor de delta y el valor de la tensión detrás de la reactancia de dispersión.
Entonces, de esta manera se puede resolver este tipo de problema. Hay que construir la curva B correspondiente al nivel de potencia con el cual estamos trabajando, ver cuáles son los puntos factibles y dentro de esa construcción podemos obtener algunos puntos donde no hay solución numérica, los cuales no deben ser tomados en cuenta en la solución. Entonces, para resolver la parte 6, donde vamos a determinar el punto de operación cuando la máquina opera con la corriente mínima calculada de la pregunta anterior, pero consume 50 megavatios. Es decir, que para este problema tenemos que el consumo es de P igual a menos 0.5, pero el IF es el que calculamos en la pregunta anterior, es decir, 1.1. La tensión de armadura permanece constante. Entonces, en este caso, se utiliza el programa inverso, puesto que tengo el valor de IF y debo empezar a asumir valores. Esto me da un S de 1.42889 después de 5 iteraciones, porque recuerden que el problema lo vamos a resolver de forma iterativa, donde vamos a asumir un deslizamiento original y tenemos que correr el programa hasta que el deslizamiento que asumimos original sea el mismo final, donde vamos a tener el valor de reactivos que estamos entregando, que en este caso es menos 0.42505, el valor de delta y el valor de corriente. En este caso, la corriente del estator es 0.65625 de la corriente nominal. Podemos trazar el diagrama Fasor en esta condición de operación donde tenemos P y Q negativo, es decir, estamos trabajando en el segundo cuadrante, lo que hace que efectivamente el EF sea inferior al valor de D, puesto que la proyección de ID está en sentido contrario. Entonces, con esto terminamos la resolución de este problema, donde hemos visto cómo resolver cada una de las partes. Vimos la necesidad de contar con dos herramientas computacionales, una para calcular la solución inversa de la máquina sincrónica, es decir, teniendo P, B y F, poder calcular el punto de operación, o el programa de solución del método directo, teniendo la tensión y la corriente, poder trazar el diagrama fasorial. Estas dos herramientas le van a ser muy útiles para la resolución de los ejercicios de esta parte. Adicionalmente, vimos cómo se pueden utilizar algunas herramientas online para facilitar algunos cálculos como son los de derivada o los de solución numérica a ciertas ecuaciones. Gracias por su atención y los invito a la realización de las actividades finales de este módulo.